regocíjate, alábale, adórale, deleítate en Jehová. Regocíjate, alábale, adórale, deleítate en Jehová. Buenas noches, Dios les bendiga, gloria al Señor. Damos gracias al Señor en este día, esta oportunidad que el Señor en su amor, en su misericordia, nos permite la vida, nos permite ese gran privilegio de poder respirar, de poder estar vivos en esta tierra por su amor y su misericordia. Gracias, hermano Francisco, gracias, allí ya viendo allí su mensaje que nos dice conectados. Amén, hermano, muchas gracias. Damos gracias al Señor por la vida, el privilegio que nos da, el poder contemplar de sus maravillas, de sus misericordias cada día, y también podernos así dirigir hacia el pueblo del Señor, hacia todos aquellos hermanos y amigos que nos pueden sintonizar en las diferentes plataformas, ya sea lo que es en el dial de la radio, como también lo que es en las cuentas de Facebook, como Transmisiones Poder, como también Noé Ovidio. Gracias al Señor. Nuevamente un saludo para cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, amigos, hasta donde llegan las ondas radiales, ondas de la radio, hasta donde quiera que estén, reciban un cordial saludo, un abrazo desde la distancia. Bendito sea el Señor. Esta noche unido con la familia, ya lo que es en Los Amates, ya que partió hacia la presencia del Señor el hermano pastor Jorge Monje, quien fue, por decirlo así, después del Señor Jesucristo, mi mentor, ¿verdad? Que recuerdo que me enseñaba mucho, aprendí mucho de él desde joven, desde que era un niño. Él trabajó con mi persona en lo que es la palabra del Señor en la escuela bíblica, clases dominicales, y hemos estado unidos con la familia allí. Que Dios bendiga y le dé fortaleza a nuestra hermana Ana Vilma Flamenco, ahora viuda de Monje, ¿verdad? Que el Señor se llegó el momento de que lo llamara. No fue, como dicen, una pérdida la que hubo, sí, pérdida físicamente a lo mejor hablando, pero espiritualmente, como dice la Escritura, dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, bienaventurados los que mueren en el Señor, porque sus obras continúan, como lo puso allí también mi hermano Henry Hernández, un texto que los que mueren en Cristo son bienaventurados y sus obras aún no han finalizado. Las obras del cristiano continúan en la eternidad. Es así como nuestro hermano pastor Jorge Monje, se llegó el momento en que él acabó la carrera en esta tierra, y por lo demás, desde el momento en que el espíritu vuelve a Dios quien lo dio y el alma a un lugar de reposo, también a la presencia del Señor, es un momento de gozo, a unirse con los que ya se nos adelantaron, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues mi hermano Jorge, que Dios bendiga y fortalezca a la familia Vilma, y también a Abby, su hija, a toda la familia, los familiares de él, por parte de mamá y papá, como también a toda la familia de la hermana Vilma de Monje. Que Dios les bendiga, hermanos, y adelante seguimos pidiéndole la misericordia al Señor, que sea Él el que
le ayude, que sea Él el que fortalezca, porque humanamente ha de ser duro ese momento de ver partir a un ser querido, tener que velarlo, tener que irlo a sepultar, pero sabemos que el cuerpo nada más, porque la Biblia dice que del polvo somos y al polvo volveremos. Entonces, cuando estamos vivos en la vida que tenemos, es cuando debemos de aprovechar. Me dijo alguien por ahí, el hermano Jorge fue, como quien dice, la humildad caminando, la humildad andando, pues, en otras palabras. El varón sí dio evidencia sobre el fruto del Espíritu, sobre la humildad, sobre el amor a la familia, a los hermanos en Cristo, a no complicarse la vida en problemas con la comunidad, allí con la demás gente que aunque no sean cristianos. Esa es la vida que debemos imitar nosotros. Después de imitar a Cristo, después de imitar a los apóstoles del Señor, a este tipo de hombres, son dignos de imitar. Gloria sea al Señor. Bien, hermanos, después de haber hecho este breve comentario, hemos estado unidos todos estos días que pasó, desde el día sábado que recibí la noticia hasta aquí, hasta este país. Hemos estado en sintonía, hemos estado unidos, como dice la palabra, gozados con los que se gozan y también llorad con los que lloran. Y en este momento pues nos hemos unido a la familia, ¿verdad? A ese momento de tener que ya no volveremos a verlo en esta tierra. Pero si no desmayamos, si no nos quedamos, si no nos desviamos del camino, allá le veremos en la patria celestial, en la boda del Cordero. Allá nos reuniremos, así como Él ya se reunió con otros hermanos y hermanas que ya están allá. Un día también nosotros, se llegará el momento de nosotros, pero mientras tenemos vida, debemos de aprovecharla al máximo. Y hoy pues una bendición para mí el poder compartir la palabra del Señor con mucho gozo, con mucho esmero, con mucho amor para todos aquellos que la palabra del Señor viene a nutrir, a fortalecer, a alimentar el alma, a dar ánimo. Entonces nosotros los que quedamos aquí vivos somos los que tenemos que seguir adelante este camino y no desmayar hasta que también nos llame el Señor o hasta que Él venga. Bendito sea el Señor. Bien, hermanos y amigos, vamos a leer la palabra del Señor. Reciban un cordial saludo todos. Como les dije en el principio, allá en El Salvador, todos los departamentos, todos los países centroamericanos, suramericanos, aquí también en lo que es Norteamérica, también México, hasta donde llega la señal de Radio Poder o las plataformas de las redes sociales. Que el Señor les bendiga en gran manera, amados hermanos y amadas hermanas. Vamos a leer la palabra del Señor. Gloria al Señor. Quisiera que abra la Biblia en el libro de Josué, capítulo 24, verso 14 al 17. Gloria al Señor. Haciendo un poquito de espera, por si es que alguien tiene a mano ahí, puede abrir la Biblia en Josué capítulo 24, verso 14 al 17, y dice de la siguiente manera, lo leo y dice de la siguiente manera, verso 14, dice: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece, servir a Jehová, escoged hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová
para servir a otros dioses. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Amén. Gloria al Señor. Vamos a leer en esta, a orar en esta oportunidad, a darle gracias al Señor por esta oportunidad. Bendito Dios, vamos a orar, a pedirle al Señor que sea Él el que hable a nuestras vidas. Padre que estás en el cielo, en esta noche, Señor, vengo delante de ti para pedirte, Señor, que seas tú el que bendigas mi vida. Señor, te doy gracias por este privilegio que tú me das, primeramente la vida y también la salud, Señor, y además de la salud también me permites poder, Señor, compartir esta maravillosa palabra, Señor, que hemos leído. Gracias, Padre, te pido que seas tú bendiciendo mi vida, bendiciendo cada una de las vidas que van a sintonizar, que nos van a escuchar. Bendícele, Señor, prepara sus oídos, prepara sus corazones para escuchar esta palabra, Señor, y atesorarla en el corazón y así ponerla en práctica día a día como debe de ser, y no, como dice tu palabra, que no seamos oidores olvidadizos, sino que hacedores de esta palabra. Señor, gracias te doy. Habla tú, Señor, en este momento. En el nombre que es sobre todo nombre lo estoy pidiendo, que seas tú que tomes el dominio y el control de todo este tiempo. Quita todo estorbo del enemigo, quita todo estorbo de Satanás. Señor, reprendemos todo estorbo de Satanás en el nombre de Jesús. Toda interrupción, Padre, de la señal también, Padre. Todo estorbo que venga, Señor, a querer estorbar en esta oportunidad, lo reprendemos y lo echamos fuera, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a meditar en esta oportunidad, hermanos. El tema a compartir en esta oportunidad es la decisión de Josué. Ese es el tema. La decisión de Josué. Primeramente quisiera hacer no una ilustración amplia, sino que brevemente quién era Josué. Primeramente Josué se llamó al principio. ¿Quién era Josué? Josué era anteriormente Oseías, como le decían algunos, Oseías, pero era Oseas, quien así le llamó por nombre su padre Nun, como también su madre Elisama. Así se llamaban los padres de Oseías o Oseas, quien eran hebreos, quienes sus padres, su padre más que todo Nun, había sido también, sufrió la esclavitud, lo más recio también de la esclavitud en Egipto, y también recibió mucho maltrato, y la esposa Elisama, a lo mejor encargada de lo que es la alimentación, el cuidado de todo lo que es la vestimenta de la comida para su amado esposo. Era una pareja que se amaban mucho, que cuidaba mucho. Nun cuidaba mucho a Elisama, e igual Elisama también cuidaba mucho a Nun, y así se llegó el momento en que llegaron a procrear un hijo y le pusieron por nombre Oseías. Entonces, pero en el momento de alumbramiento, en el momento de darlo a luz, perdió muchas fuerzas Elisama, como otras mujeres, como otros casos de la Biblia, en el cual han habido complicaciones severas en el momento de dar a luz a sus hijos, y pues Elisama no fue la excepción. Ella quedó muy débil, ella quedó deshidratada por la pérdida de sangre en el momento de alumbramiento de su hijo. Entonces ella al final solo lo vio nacer, pero Elisama desafortunadamente murió. Entonces el niño
Oseas, fue creciendo, no, como quedó muy tierno, lo dieron en adopción a su primo, que era este hombre, Aarón, hermano de Moisés, perdón. Le entregaron también a su esposa, también Eliseba se llamaba la esposa de Aarón. Entonces ellos lo recibieron como adopción, como un trato de promesa que hicieron con Nun, de que si él llegara a faltar, que se hiciera cargo de su hijo Oseas. Fue recibido como uno de sus hijos, como uno de los hijos que ya tenía Aarón. Lo crió fuertemente, de tal manera que creció, Oseas creció, y lo vemos que él llegó a tomarlo como su padre biológico, pero sin embargo no era su propio padre, era digamos de crianza únicamente. Fue muy querido dentro de la familia por Eliseba y por Aarón. Entonces así fue creciendo, y llegó el momento en que también como fueron separados, viendo el crecimiento de Moisés aparte de ellos, y vemos de que también este hombre Oseas era un hombre apartado de la muchedumbre, era un joven bien correcto, actuaba digamos correctamente. Y entonces así fue transcurriendo el tiempo. Llegó el tiempo en que cuando Dios llama a Moisés, también Oseas tiene un nivel de acercamiento, un nivel de acercarse bastante, a ver el acompañamiento, a ver la protección, a ver la cercanía que Dios tenía con Moisés. Y por ser Moisés hermano de Aarón, él llegó a llamarlo mi tío, a decirle mi tío, porque de una forma de respeto, al hermano de su padre de crianza, Aarón. Entonces él lo llegó a apreciar mucho, se llegó a pegar tanto que casi que la mayoría del tiempo en donde Moisés andaba, allí andaba. Era como su sirviente, era como un joven enérgico que en otras palabras, como que se le ofreció y le dijo: tío, aquí estoy para cualquier situación que tú necesites de mí, algún servicio que necesites de mí, aquí estoy a la orden, tío, puedes decirme qué es lo que yo debo de hacer. Entonces, pero esa era una decisión que anticipadamente estaba tomando Oseas. Toma una decisión maravillosa de tener esa cercanía con Moisés, y comenzó a contemplar, comenzó a ver el respaldo del Señor a través de Moisés. Entonces a lo mejor él decía: qué bonito, qué bendición, qué glorioso que el Dios invisible, el Dios fuerte, se muestra respaldando a mi tío Moisés. Así quisiera ser yo. A lo mejor pudo sentir, a lo mejor pudo haber tomado esa inquietud, ese deseo, y la decisión de él era a lo mejor no apartarse mucho, sino que mantenerse siempre cercano, siempre cerca a Moisés. Recuerde, hermanos, que recuerde, hermanos, que por ahí hay un dicho común y secular que la gente comentan y dicen de que el que a buen árbol se arrima, buena sombra le acobija, dice la gente por ahí. Y esa decisión de acercarse a los hombres de Dios, de aquellos hombres que tienen una fe ferviente en el Señor, de aquellos hombres que son ejemplos a seguir, entonces esa es una bendición, porque también eso puede recibir, puede extraer, puede aprender mucho de eso uno. Pero sin embargo vemos en estos tiempos actuales
Muchas personas de que cuando ven a hombres y mujeres metidas en el plan, en el propósito del Señor, como que vemos algo, como nos hacemos como algo hepáticos, como que nos distanciamos, como decimos, como que la gente dice, no, tampoco es de ser muy fanático, tampoco es de ser muy aficionado, muy entregado a las cosas de Dios, es de llevarla un poco algo calmada. Pero no, la vida del cristiano debe de ser de que nosotros debemos de andar, debemos de apegarnos a aquellos hombres de Dios, aquellos hombres que son usados y son respaldados por el Señor, porque algo bueno vamos a aprender de ellos nosotros también. Y entonces Dios tiene un propósito, Dios tenía un propósito con el pueblo de Israel, y era de poderlo sacar de la esclavitud por medio de Moisés y poderlo llevar a la tierra prometida. Entonces Dios tenía un propósito, pero también el Señor ya se había fijado. El Señor no era porque porque Oseas estaba tomando esa iniciativa de acercarse, que eso le llamó la atención al Señor. En ninguna manera el Señor no se fija en las apariencias, sino que el Señor se fija en el corazón, se fija en el interior del corazón de cada una de las vidas, y ya tenía un propósito. Si ya el Señor había determinado que por el hecho de que el pueblo hizo pecar a Moisés, y que le había dicho, mira, solo vas a contemplar la tierra prometida, pero no vas a entrar ahí, sino que a otro he escogido yo para que entre a mi pueblo a la tierra prometida. El Señor ya se estaba refiriendo que ya había escogido, ya le había dicho también a Moisés que tienes que orar, tienes que ungir, tienes que elegir a Josué. ¿Por qué motivo? Ya en ese entonces ya había cambiado, ya Moisés también se había fijado la actitud, el compromiso, la decisión que había puesto Oseas. Ya se había notado Moisés, y dijo, hombre, a la verdad, de todos los que vienen aquí conmigo, no hay otro, a lo mejor pudo pensar, no hay otro que ande apegado conmigo, haciendo, que sepa el trabajo de este liderato que llevamos al pueblo. ¿Y quién es el apto para esto? ¿Quién es, por decir así, el prospecto que tengo ahorita? Es Josué. ¿Por qué motivo ya le había puesto? Porque en determinado momento tuvo una guerra, el primer enfrentamiento que tuvo, que estos hombres de los amalecitas atacaron, se opusieron en el camino para evitar que pasaran por ese camino el pueblo de Israel, y atacaron al pueblo de Israel. Entonces llegó un momento que hirieron al pueblo de Israel, pero con las estrategias que ya tenía en sus conocimientos, como le habíamos dicho y ya estudiamos en cierta parte, que Moisés había sido entrenado en Egipto para la guerra, era un guerrero a la par de aquel hombre que llegó a ser el faraón, que era Ramsés. Era un hombre diestro, y parte de esas estrategias él entrenó a cierto grupo de hombres que se fueron guerreros, y asignó, delegó la comandancia de ese liderato, se la dio a Josué, que fueran a combatir a los amalecitas. Entonces, cuando fueron a combatir por primera vez ahí, que estos hombres no tenían experiencia de combate en la guerra en ninguna manera, era primera guerra que ellos tenían, pero sin embargo solo habían recibido una orientación breve, una orientación leve. Entonces, pero sin embargo, Moisés se llega al cumbre de la montaña a levantar las manos para que el pueblo de Israel prevaleciera. Así dice la palabra, que cuando Moisés tenía sus manos en alto, el pueblo prevalecía. Pero como ser humano, lo lógico era que el tener por mucho tiempo sus manos levantadas, las manos se le cansaban, las manos le dolían, y él las bajaba, y cuando sus manos bajaban, entonces los amalecitas venían haciendo retroceder al pueblo de Israel. Entonces ahí vemos que estaba Aarón, y estaba también este otro hombre, Hur, le levantaban las manos, como quien dice, se las sostenían en alto, y el pueblo de Israel
donde estaba Josué liderando esa comandancia de ese ejército, entonces arreciaba la guerra, había el respaldo del Señor, había la unción, y esos hombres eran diestros con las espadas. ¿Por qué? Porque no eran humanamente solo ellos los que estaban actuando, sino que era Dios sobre cada uno de los guerreros del pueblo del Señor. Entonces, allí vemos el detalle que Dios le da la elección para que sea Josué el hombre que va a entrar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Recibe la comandancia. Dice que la escritura que Josué fue un hombre un estratega militar, que quiere decir que era un hombre de mucha estrategia, que en esa estrategia, esos planes que hacía de combate, esos planes eran bien iluminados, eran bien diseñados, y de tal manera que esos eran bien acertados. Así como los determinaba esa estrategia, que las determinaba para ir a combatir, esas funcionaban, porque también él era iluminado de parte de Dios la forma como debería de hacerlo. Era un hombre que había decidido entregarse completo desde mucho tiempo atrás. Había decidido entregarse en las manos del Señor, y había decidido aferrarse a la fe que tenía su tío, digamos así, paternalmente de crianza, Moisés. Entonces, de tal manera que también Moisés lo había delegado anteriormente sobre la comisión de los 12 hombres que fueron como espías a reconocer la tierra donde iban a ir, y los 10 hombres habían regresado, de las 10 tribus habían regresado diciendo que no trayendo buenas noticias, sino que malas noticias. Pero Caleb y Josué trajeron buenas noticias y dijeron: sí podemos contra esos gigantes, podemos ganarles, porque el Dios a quien nosotros servimos es más poderoso que ellos. Venían dándole ánimo, y eso también lo observó muy detenidamente Moisés. Entonces determinó darle el liderato, pero ese liderato no era asignado solamente humanamente, solo porque así lo quiso Moisés. No, eso ya le había ordenado el Señor, que lo ungiera, que orara por él, y que le pidiera la unción, y que le dijera que no se apartara del Señor, porque así como con Moisés había estado, así le había dicho el Señor también que con Josué iba a estar todos los días, pero siempre que no se apartara de su camino, que no se apartara de guardar los mandamientos, que no se apartara de guardar la palabra del Señor. Es así como nosotros conocemos, hermanos y hermanas, que conocemos que toda la historia, todas las estrategias, 2 estrategias sobresalientes de las que hace Josué. Una de ellas fue una estrategia que Dios le iluminó. Bueno, de hecho, de todas las estrategias, de todos los planes de combate que tuvo, solo una pérdida, digamos, decisión equivocada es la que tomó, y es que porque el pueblo después de que habían tomado Jericó, habiéndoles el Señor dicho por medio de Josué que en ese combate, en esa invasión que iban a tener, que no tomaran botín, que no tomaran ninguna de las cosas anatemas de Jericó, porque que lo destruyeran y lo quemaran todo. Pero sin embargo, vemos ahí la avaricia, vemos ahí la codicia de aquel hombre que iba con ellos, que también era un guerrero, pero era un hombre hipócrita, que no amaba de corazón a Dios, sino que la avaricia es la que lo llevó al fracaso. Este hombre llamado Acán y sus hijos, el cual ellos tomaron un lingote de oro y un manto babilónico, y lo llevaron y lo enterraron bajo su tienda en su casa. Entonces, cuando Josué envía también espías a la tierra de Ai, entonces envía a esos espías, y allá le dicen: no, pues regresaron con esa información, y le dicen:
ese pueblo está temeroso porque tienen miedo, porque acabamos con la muralla de Jericó, acabamos con todo ese pueblo guerrero de Jericó, que eran una muralla que siempre lo decían, una muralla invencible, una muralla infranqueable, decían. Entonces, si destruyeron a esa muralla de Jericó, el pueblo de Ai es menor, están atemorizados, no tienen entrenamiento militar, ellos tienen miedo, les vamos a ganar fácilmente. Entonces no necesitamos de llevar mucho ejército, simplemente podemos llevar unos 3,000 hombres nada más y así lo vamos a acabar. Llega el consentimiento. El error, como podemos notarlo fácilmente nosotros, fue que en ese momento el único error que tomó Josué fue que le dijo, él no llegó a llevar a consultar al Señor y le dijo: Padre, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo tú quieres? Dame una señal, dame una orientación, dame una señal. ¿Cómo puedo combatir al pueblo de Ai? No, él le dijo: bueno, entonces está bien. Hay que esperar, hay que dejar a los demás líderes del ejército. No hay que malgastar fuerzas, hay que dejar que una parte descansen y los demás que vayan a combatir. Y ahí el detalle, que ahí que fueron estos y les hicieron mucho daño, los retrocedieron, se comportaron más fuerte el ejército de Ai. Se comportaron más fuertes y se comportaron muy débiles el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios se apartó de ellos, porque había pecado en el pueblo de Israel, pero no eran todo el pueblo, sino que era por un hombre que había codiciado, por un hombre que había tomado avaricia, que había tomado de lo anatema, de lo que estaba maldecido por parte del Señor. Entonces vinieron humillados, vinieron derrotados, con muchas bajas en el ejército. Entonces vemos el momento en que Josué y todos los líderes del pueblo de Israel, de las tribus del pueblo de Israel, se van y rasgan sus vestimentas, se echan tierra, polvo en su cabeza y en su rostro, y lloran fuertemente esa pérdida de esa guerra que habían tenido. Y sin embargo, ahí llega el momento y que dice Josué: ¿por qué? ¿Por qué, Señor, nos trajiste de Egipto? ¿Y por qué nos hiciste pasar el mar? ¿Y por qué nos hiciste cruzar el Jordán para hacernos morir aquí en esta tierra? Pero sin embargo, el Señor le revela ahí, y ahí el detalle, porque debió siempre haberlo consultado Josué desde un principio. Y el Señor le dice: la verdad, hay pecado en medio de mi pueblo. Tomaron del anatema que yo les había advertido, que yo les había dicho que no tomaran. Hay pecado en medio de mi pueblo, por eso me aparté de ustedes, y por eso ahí la derrota que han tenido. Y ahora quiero que los congregue, quiero que haya reunión para declarar quién es el culpable, quién es el que pecó contra mí. Y de tal manera que lo llevaron a ese lugar, y ahí fue declarado que fue Acán y sus hijos, del cual fueron los culpables de esa derrota. Llegó la sentencia de ser lapidados, de ser muertos a pedradas, porque ellos eran los responsables de esa pérdida. Pero ahora así conocemos, y la otra estrategia que vemos es de que Josué toma la estrategia de caminar de noche con su ejército para donde había una coalición que tenía un ejército para combatir al pueblo de Israel. Avanzan de noche, los toman de sorpresa, y allí también ganan esa batalla. Es una batalla maravillosa en el cual granizos de fuego cayeron sobre todos los reinos, todas las tribus que se habían reunido para combatir contra el pueblo del Señor. Y también es cuando el Señor le dice a Josué que ore, que clame, y que le diga que el sol se detenga en tal parte y que la luna también se detenga en tal parte. Y es ahí una gran maravilla, un gran milagro que sucede allí. Pero aquí, hermanos, lo que vemos en esta historia que hemos leído también es la importancia
de tomar una decisión con relación a Dios. Entonces vemos en el versículo 14, hermanos, de que nos dice: ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, en Egipto, y servid a Jehová. Y dice el versículo 15: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aquí ya había pasado prácticamente, hermanos, todo lo que es el escenario. La misión de Josué había sido cumplida ya. Ya habían entrado a la tierra prometida. Ya había estado en ese momento ya muchos años de haber estado ya, la tierra de Canaán había sido tomada. Ya estaban en paz casi con otros países. Pero lo que vemos, hermanos, un detalle que quisiera compartir, es de que dice el versículo 5: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, a los cuales dice: a los dioses de los amorreos en cuya presencia habitáis. Vamos a quedarnos allí. Vamos a ver, les está diciendo el Señor prácticamente, les está diciendo Josué que escojan cuáles eran los dioses a los cuales servían al otro lado del río. Bueno, si vamos a hablar de los dioses, si vamos a hablar de Egipto, que estaba al otro lado del río Jordán, al otro lado del mar también, ¿cuáles eran los dioses a los cuales algunos que andaban por allí todavía a lo mejor estaban vivos todavía? Bueno, allá en Egipto adoraban a un dios llamado Ra, que era el dios, el Ra era el dios del sol, que era también Amón, era también el dios de la creación allá en Egipto, que era también Set, que era el dios del caos y de la rebelión, que era también Isis, el dios de la magia. Isis era el dios de la magia en Egipto, y que era también el dios Osiris, era el dios de los muertos. Ese era en Egipto. A todos esos dioses adoraban al dios Ra, a Amón, a Set, a Isis, a Osiris. También adoraban a Horus vivo, que le decían, que ese Horus era el dios de la casa, el dios del cielo y de la guerra. Ese era el dios que ellos tenían. Y también adoraban a Anubis, así se llamaba el otro dios. El dios Anubis era el dios del más allá de ellos. Y también adoraban al otro dios que se llama Bastek. Bastek era una diosa protectora que ellos tenían también. Entonces fíjese, a esos dioses era que se estaba refiriendo Josué cuando les dice: si ustedes, y si mal os parece a ustedes, y a ustedes les parece mal servir al Señor, a servir a Jehová, escojan ahora a quién van a servir, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieran al otro lado del río. Si van a querer servir al dios Ra, a Amón, a Set, a Isis, a Osiris, a Horus, o a Anubis, o a Bistek, imagínense a eso, y que a esos dioses le estaba diciendo: y quieren, vuélvanse y adoren a esos dioses a los cuales estaban al otro lado del río. O si no quieren servir a esos dioses que ya les mencioné, adoren, si quieren ustedes, a los dioses de los amorreos. ¿Cuáles son los dioses de los amorreos? Era Amorru. Ese era un dios de los amorreos, Amorru, que era un dios, el dios principal, era el dios
el dios lunar Sin, y también ese era conocido como Martú, era el dios. Era el dios patrono de ellos, el dios de los amorreos. Llegó el momento en que ya Josué les estaba diciendo que escogieran ellos a quién iban a servir. ¿A quién iban a servir? A los dioses de allá de Egipto, a los dioses de Amalek, a los dioses de los amorreos, o iban a servir al Dios Jehová de los ejércitos. Dios le bendiga, hermana Nelly Zúñiga, dice, buenas noches, dice hermano Noé, dice, un saludo desde Colombia, dice, Dios me lo bendiga, dice, grandemente. Amén, hermana Nelly, Dios le bendiga, hermana, hasta Colombia, Dios le bendiga desde aquí, desde Atlanta, Georgia, hermana, un saludo, un abrazo desde la distancia, mi hermana, gracias, hermana, por ser fiel a lo que es este en vivo, a lo que es esta enseñanza bíblica de la palabra del Señor. Gloria al Señor. Dios le bendiga también a mi hermano Freddy Osorio, que nos está viendo. Un saludo, hermano. Gloria al Señor. Dios le bendiga a usted y a la familia. Bendito sea el Señor. Entonces, hermano, vemos el detalle que aquí le está diciendo en el versículo 15. Estamos leyendo, hermanos, para los que recién se agregan. Estamos leyendo lo que es en Josué capítulo 24, versículo 14 al 17, y ya estamos leyendo el versículo 15, y dice, si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron nuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahora les está diciendo, escojan ustedes a quién van a servir. Si a los dioses de allá de Egipto, a los dioses de allá al otro lado del río, a los dioses de Amalek, a los dioses de allá de Jericó, a los dioses de Jai, o a los dioses de los amorreos, en cual la tierra ahora que ya están al otro lado del río, aquí donde estamos, escojan ustedes. Pero ahora yo estoy bien decidido, y ahí por eso el tema de lo que estamos hablando, hermanos y amigos, es ahí el detalle, la decisión de Josué. Josué había decidido servir a Jehová. Él dice allí en esa parte final del versículo, dice los dioses de los amorreos en cuya tierra estáis y habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Él estaba bien decidido, él estaba bien definido. Cualquiera puede decir en estos tiempos, hermanos y amigos, que pueden decir que esa palabra no fue bien escrita, porque para decir algo de uno, para decir por lo menos mis hijos y yo, o para decir mi núcleo familiar, es como que es incorrecto decir ponerse uno primero ponerse uno y después los hijos. Se dicen las otras personas y por último se pone uno. Así es supuestamente los estudios que dan, ¿verdad? Que es incorrecto decir yo y todos los demás, dicen algunos por ahí, hasta lo han llegado a poner en momentos como momentos de humor, y dicen el burro por delante, dicen así, ¿verdad? Cuando dicen yo, cuando uno se pronuncia en una lista de personas, uno se pone primero y luego los demás. Pero aparte de todas esas cosas, hermanos, lo que yo puedo entender, no sé usted, hermana y hermano, es de que muchas veces se tiene que poner primeramente el ejemplo, se tiene que poner como ejemplo uno, que no se trata de que, bueno, es decir, como padre, el papá tiene que dar el ejemplo que ha decidido servir a Jehová, y luego también le enseña a sus hijos también que deben de servir a Jehová, deben de servir también a Jehová, enseñarles a los hijos. Pase lo que pase, cualquier cosa que pase, se quede quien se quede, porque mire, la enseñanza de esta que estamos viendo también nos da un ejemplo de que me hace recordar también cuando Lot fue, cuando los ángeles le dijeron, escapa por tu vida, y él escapa con su esposa, y el Señor les dice que no miren hacia atrás, pero sin embargo la mujer de Lot mira hacia atrás, y él continúa con sus hijas caminando hacia adelante,
y él no se rinde y no dice: mi esposa se quedó, me voy a quedar yo también, voy a decidir quedarme porque pobrecita, o sus hijas también, me voy a quedar porque mi mamá se quedó. No, es una decisión personal en que debemos definirnos bien, debemos de decidirnos nosotros seguir. Pase lo que pase, se quede quien se quede, con mucho dolor, con mucha tristeza, a lo mejor, que no queremos que nuestra familia se quede de los caminos del Señor, porque podrá quedarse muchas veces nuestros padres, podrá quedarse nuestros hermanos en la carne, podrá quedarse el compañero de vida, la esposa, el esposo, los hijos podrán quedarse, pero nosotros, hermanos, decidámonos firmemente a seguir adelante, a no desmayar. Los hijos, si se queda del camino del Señor, el papá, el deseo es orar y darle palabras de que no se quede, porque hay que seguir adelante, pero el hecho de que se desvíe, el hecho de que se quede, nosotros no debemos de quedarnos, debemos de seguir hasta el final. Entonces, la decisión de Josué, era firme de decidir adelante. Y él dice claramente, dice claramente ese versículo, lo voy a repetir, dice: y si mal os parece servir a Jehová, escoged hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, y a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, en otras palabras, mi familia y yo hemos decidido servir a Jehová. Esa es la decisión que había tomado Josué. Esa es la enseñanza de la que esta tarde, esta noche nos puede dejar la palabra del Señor. Que nosotros estemos bien decididos, bien firmes, servir a Jehová. Ya Josué había llegado ya a muchos años de vida, ya estaba anciano, ya la carrera de él había terminado, ya estaba a lo mejor a punto de morir, pero mire, todavía la decisión de él estaba firme. Qué pocos años le faltaban de vida, pero él aún en esos pocos años de vida estaba bien determinado en servir a Jehová. Y él dice: yo y mi familia, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Quién era la familia de Josué? No era numerosa. La familia de Josué no era numerosa porque ya dijimos, su padre Nun había sido muerto, había sido lapidado, había sido muerto por un hombre allá, por un capataz en Egipto. Entonces no tenía su padre, no tenía su madre, que ella es la que lo dio, quedó, digamos, muy débil por mucha pérdida, por hemorragias, de sangre, que cuando lo dio a luz, él no tenía su mamá viva, él no tenía su papá vivo. En el camino, por ahí hay algunos documentales, unas informaciones allí de que en el camino, él se casó con Ana, una mujer que era también de cierta descendencia, una mujer hebrea, pero del papá egipcio, que era el hombre llamado Apuki, uno de los capataz, que se dice por ahí que ese es el hombre que mató a su padre, al padre de Josué. Entonces, pero él se casó con esta mujer, una mujer muy humilde también, pero tenía rasgos de Egipto. En el camino, así por así, ella murió en el camino y él quedó viudo, pero en el camino él siguió hacia adelante y en el camino conoció también a otra joven, el cual, como él era viudo, él era libre de poder contraer nuevamente matrimonio. Él se casa, según historias por ahí, con una joven llamada Aruna. ¿Quién era Aruna? Aruna era la hija de, ya le voy a leer la información. Dice que la esposa de Josué fue el personaje de la Biblia que se llamaba Aruna, fue hija de Kemuel y también de Yana, así se llamaba la madre de Aruna, y el padre se llamaba Kemuel, era un líder de una tribu. Entonces esta Aruna era media hermana de Samara, también hija de Kemuel y de también Leia. Entonces esos era la mujer. Pero entonces se dice también que el Señor no le dio hijos a Josué. No hay información en la Biblia que Josué
con Aruna tuvieron hijos, pero aunque no era numerosa, aunque cuando él dice, yo y mi casa serviremos a Jehová, él estaba decidido, aunque solamente fuera él. Y cuando se refería a la casa, solamente se estaba refiriendo a su esposa Aruna, que eran únicamente los dos. Ellos dos eran los que habían decidido servir a Jehová. Mire qué bonito. Así que nosotros también, hermanos, usted, hermana, usted con sus 5 hijos, usted con sus 10 o 15 hijos que Dios le ha dado, usted con su esposo y sus hijos, usted con su esposa y sus hijos, usted decida servir a Jehová, no apartarse, no adorar a los dioses tradicionales de las iglesias universales que hay, a los ídolos de las naciones que tienen ojos y no ven. Pero nosotros tenemos al Dios que sí escucha, que sí ve con sus ojos. Entonces, eso es lo que tenía bien definido Josué. Lo poco que ya él había decidido desde el principio servir a Jehová, y ya le había servido. El hombre que era un estratega militar, que no había hombre, digamos, con esa estrategia, como un líder, como un comandante de la guerra. No había hombre como él en todo ese tiempo, y de ahí han habido hombres en estos tiempos, gobiernos actuales, comandantes generales de los ejércitos, que toman ciertas estrategias de Josué, de ese liderato, para ganar las batallas. Entonces, este hombre le había servido al Señor en ese tiempo, y ahora todavía a punto de morir, que le faltaban pocos años de vida. Entonces él estaba bien decidido, bien definido, que iba a servir a Jehová. Si ya tenía prácticamente más de 80 años, 80, 90 años a lo mejor, porque dice la Biblia que Josué, dice el versículo 29, después de estas cosas, dice el versículo 29 del capítulo 24, después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siendo, dice, siervo de Jehová, siendo de 110 años. A los 110 años murió Josué, hijo de Nun, y también dice siervo de Jehová. Entonces, si ya tenía 80, 90 años, pocos años le faltaban ya para morir, pero él en ese momento les expresó al pueblo, les animó que él había decidido servir a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Estanislao Marino dice en su alabanza, mi casa y yo serviremos a Jehová, dice Estanislao Marino en su alabanza. Entonces, es ahí el detalle, hermanos, que nosotros, el pueblo dice ahí el versículo 16, entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado en todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por los cuales hemos pasado. Entonces, pero oiga lo que dicen ellos toman una expresión impulsiva, una reacción espontánea, y ellos dicen, nunca, dicen ellos, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. En ese momento toman la decisión, le dan la respuesta a Josué, que nunca tal acontezca que ellos se aparten de Jehová. Ellos espontáneamente lo hicieron. Por eso decimos de que no debe ser la fidelidad a Dios, se debe demostrar con hechos y no solo con palabras. Palabrerillo no tienen valor. Los hechos son los que tienen valor, porque ellos, dice la Biblia, que ellos sirvieron a Jehová, no se desviaron en ese momento mientras Josué estaba vivo, mientras los ancianos también de esa misma generación de Josué estaban vivos. Ellos sirvieron y no se desviaron a Jehová, pero fue muriendo, fue acabándose esa generación de la de Josué,
y ellos se descarriaron, ellos se desviaron y adoraron a los dioses falsos y adoraron a las imágenes, se desviaron de lo que ellos estaban pronunciando aquí, que dijeron: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Y eso es lo que hicieron. Entonces, por eso, hermanos, los hechos que sean los que nos hagan mostrar y demostrar nosotros que estamos decididos en servir a Jehová. Que no nos desvíe nada ni nada, pase el tiempo, que pase, que se quede, como le dije, algunos amigos, algunos hermanos que hemos conocido y ya se cansaron de seguir en el camino del Señor, que a nosotros no nos desanime, que sigamos adelante, hermanos, sigamos con nuestros hijos a nuestro lado, así como hemos decidido hasta aquí con nuestros hijos servirle al Señor, seguir adelante en el camino del Señor. Sigamos el camino del Señor, sigamos, y que nuestros hijos vean que también nosotros morimos al pie de batalla, al pie de la lucha en el camino del Señor, para que ellos también tomen el ejemplo y digan: mi papá murió, mi mamá murió peleando la buena batalla de la fe, como dice Pablo. Entonces, es allí la invitación, hermanos, la enseñanza que nos deje esta porción de ahora, hermanos, que pase lo que pase, porque circunstancias hay en la vida muy difíciles, en las cuales desalientan muchas veces, pero la misericordia del Señor es grande, la que nos tiene de pie aún, nos tiene de pie. Todos tenemos situaciones difíciles, complicadas en la vida, pero estamos de pie, estamos al pie de lucha, porque el Señor está con nosotros y estamos bien decididos. Yo, como su servidor, como Noé Ovidio, estoy también decidido a servir hasta el último día, hasta el último momento de aliento de mi vida en los caminos del Señor. Así como aquel hombre que le mencioné al principio, nuestro hermano pastor Jorge Monje, también partió a la presencia del Señor al pie de lucha, también guerreando en medio de la enfermedad, en medio de todas circunstancias, pero hasta el momento en que Dios lo llamó, hasta ese momento estar luchando también. Ahora bien, hermanos, también nosotros tenemos que aprender de estos hombres del pasado como Josué, de estos hombres del presente como los que conocemos, como los que nos han dejado un legado, nos han dejado una enseñanza, que no nos apartemos del Señor y nosotros sigamos adelante. Y yo le digo a mis hijos, a mis 3 hijos, a mi hijo varón, y le digo también a mis 2 niñas, la una de 10 y la otra de 5 años, sigamos adelante, hijos, sigamos adelante, no se aparten del camino del Señor, porque yo he decidido servir al Señor. Y si yo me voy, de hecho es así, porque los más viejos nos vamos a ir primero de esta tierra. Si yo me voy primero, ustedes sigan el camino, no se aparten, porque si no se apartan, allá nos veremos en la patria celestial, en la boda del Cordero. Allá los esperaré, allá nos reuniremos con el Señor, porque así lo ha prometido el Señor, que los que le seguimos su camino, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y también donde el Padre está, le dijo Jesús, ahí quiero que mis hijos también, ahí quiero que mis hermanos ahí estén, y somos nosotros. Amén. Vamos a orar, hermanos, vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Esta es la enseñanza que en esta noche ha habido para nosotros, que nos decidamos como Josué a servir a Jehová, pase lo que pase, se quede quien se quede, con mucho dolor. Solo lo que podemos hacer es pedir: Señor, levanta, ten misericordia, levanta a los que ha ido, levanta a mi familia, levanta a mis hermanos en la carne, levanta a mis padres, Señor, que no se queden. Me enseñaron este camino y yo he decidido seguirlo, y que ellos no se aparten, que eso es lo único que podemos hacer. Pero si ellos se quedan, nosotros no quedarnos con ellos, sino que seguir hacia el frente, hacia el blanco que es Cristo. Amén. Oramos. Padre que estás en el cielo, te doy gracias en esta noche, Señor, por esta enseñanza que nos has dejado, Señor, que nosotros debemos de estar bien decididos, Padre, bien definidos a seguir tu camino, Señor, hasta el final, hasta el momento en que tú nos llames, Señor, hasta el último aliento de vida que tú nos des.
Señor, seguir hasta el final, servirte a ti, Señor. Como dice alguien por ahí, en las buenas y en las malas, Señor, estemos enfermos, estemos sanos, pero siempre servirte, Señor. Lo mucho que nos falte de años de vida o lo poco de años de vida que nos falte, Señor, que estemos decididos a servirte el tiempo que nos dé vida, Padre. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia, Padre. Ten misericordia en nuestras vidas. Fortalécenos, Señor. Danos ánimo. Danos, Señor, fortaleza espiritual. Te pido, Padre, en esta noche que fortalezcas, Padre, de una manera especial a mi hermana Vilma, Señor, mi hermana Vilma Flamenco, viuda de monje, Padre, que tú le fortalezcas en este momento, Padre, que está pasando, Señor, de esa pérdida física de su esposo, Señor, pero no espiritual, porque este hermano, Señor, está en tu presencia gozando, Señor, gozándose, Padre, deseando, experimentando, gozando esas maravillas tuyas, deseando que también los que quedamos aquí en esta tierra no nos apartemos y que lleguemos a ese lugar donde Él está, Padre. Fortalece espiritual para ella, fortalece a cada uno de los que están desanimados, Señor, fortalécenos para estar decididos y no apartarnos de tu camino a servir a otros dioses, a servir al pecado de donde tú nos sacaste ya, Señor, sino servirte a ti, Señor, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, gracias. Sana toda enfermedad, sana toda dolencia, Señor, en el nombre de Jesús. Toda enfermedad que los enfermos tienen, Señor, hermanos, amigos, Padre, en todas las áreas, Padre, sana toda enfermedad. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Un gusto haber estado con ustedes, un placer enorme. Nos vemos hasta la próxima, si el Señor así nos da la vida, si el Señor nos da la salud, y si no, pues allá en la patria celestial nos veremos si no desmayan y no desmayamos, ¿verdad? La misión es no quedarnos, la invitación es no apartarnos del Señor, y allá nos veremos en la patria celestial, en las bodas del Cordero. Dios les bendiga, hermanos. Amén.